8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente saliente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda. Tenemos en nuestras manos la renuncia que presentara al presidente de la República como su delegado al Consejo Directivo del IES este 6 de junio, este lunes, en donde quizás como corolario da cuenta de la situación de crisis que ha vivido durante los últimos años, décadas, el sistema del seguro social ecuatoriano. Problemas múltiples que llevan a esta situación. Sabemos que el presidente del Consejo Directivo del IES tiene personalmente un problema de salud. Por cierto, llegó con una situación que la conocía, quizás no dimensionó la realidad al interior, y quisiera ilustrar con dos audios antes de darle la palabra. Cuando salió su antecesor, el doctor Jorge Madera, cuando ingresó y tampoco tuvo respaldo político desde el Ejecutivo, esta fue uno de los argumentos que tuvo cuando quiso controlar al Seguro Social ecuatoriano. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado o el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando, porque mira, Miguel, hay una máxima que dice: dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Eso dijo el doctor Jorge Madera. ¿Qué dijo esta mañana, hace pocos minutos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, precisamente cuando se refiriera a la situación del Seguro Social ecuatoriano? Y si este señor pues no pudo afrontar los desafíos que suponía reinstitucionalizar la institución, generar mejores niveles de liquidez, trabajar de forma conjunta con empleadores y trabajadores, pues tenemos que buscar una nueva persona que lo haga. Lo que tiene que estar claro es que nosotros no vamos a retroceder, vamos a ir hacia adelante. Estamos aquí para gobernar y seguramente vamos a estar decidiendo quién es la persona que se va a encargar de la institución en los próximos días, pero insisto, al Ecuador le conviene un IES robusto, al Ecuador le conviene un IES institucionalizado, al Ecuador le conviene un IES que pueda cumplir con sus prestaciones con calidad y con calidez, y eso es lo que vamos a seguir empujando. Bien, bienvenido a Francisco Cepeda, presidente saliente del Consejo Directivo del IES. ¿Por qué no hubo cómo darle gobernabilidad, controlar, mejorar los sistemas, más allá de los logros que usted nos dará cuenta durante su administración? Muy buen día, Francisco. Gracias, Miguel, por la oportunidad de quizá profundizar un poco el texto de la renuncia. Creo que nosotros nos debemos preguntar qué es lo que ha venido pasando con el IES. Y la primera situación que yo creo que es fundamental es que existen vocales que han estado en el IES por más de 12 años. Y una lógica simple nos hace pensar de que si el IES está con problemas, debe ser que algo pasa con el Consejo de Administración. Algo pasa con los vocales que han estado tanto tiempo en esas posiciones. Es inexplicable que un puesto que debe ser rotado cada 4 años, estos señores vocales estén 12 años. Y obviamente creo que tanto tiempo hace que ellos tengan intereses personales para mantenerse en los cargos y realmente una situación en la cual el delegado tiene un voto frente a 2 votos de los vocales es inmanejable. Se lo he venido haciendo, a tropezones con estos señores, pero ya el asunto se volvió insostenible en los últimos tiempos. Bueno, el señor Felipe Peso, que fue el titular, estuvo en funciones prorrogadas, lo reemplazó el delegado de los empleadores, el ingeniero César Rodríguez, que está, y también el delegado de los trabajadores, el señor Luis Clavijo. Sin embargo, ¿por qué no se ha logrado otra representación a sabiendas de que esto es parte de un proceso? Tiene que ir al Consejo Nacional Electoral, tiene que haber voluntad
lo cual hemos cuestionado al sector de los empleadores, al sector de los trabajadores, que no han tenido voluntad para estos cambios. ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntar a los afiliados, a los trabajadores, a los jubilados y a los empresarios. Creo que, y aquí discrepo un poco con lo que ha dicho el ministro Jiménez, yo he tenido la suficiente voluntad y valentía de presentar este proceso de elecciones al Consejo Nacional Electoral. Lo que sí creo es que sí faltó un poco apoyo del Ejecutivo, porque no se le ha visto al IES como lo que es, una de las instituciones más grandes del país. Y no quiero hacer polémica porque yo no soy político, pero a mí me gusta que las cosas se digan siempre directamente y en la cara. Usted planteó al Consejo Nacional Electoral que había que hacer este proceso de designación. Exactamente, yo llevé el pedido al Consejo Nacional Electoral y eso fue lo que realmente les disgustó a los vocales y se unieron para tomar medidas en contra de cualquier propuesta e incluso llegar al punto de destituir en forma ilegal a mi director general. ¿Y por qué lo destituyen a su director general, Nelson García? Bueno, este es un caso que sí amerita que sea analizado profundamente. En el orden del día de la reunión del Consejo Directivo del 3 de junio, en el punto 7, se llamaba a revisar y aprobar los estados financieros auditados por la Contraloría General del Estado del año 2019. Resulta que estos informes remitidos por la Contraloría General del Estado fueron recibidos por el anterior director general y quien era la persona que tenía que haber subido eso a consejo. Lo hace el nuevo y bueno, evidentemente los vocales lo que querían es destituir al director general para posteriormente, para dejarme a mí sin una persona de confianza que estaba ejecutando las labores que tiene que hacer el IES. Recordemos que el director general es el representante legal del IES. Y al quedarse sin director general, realmente es difícil manejar esta institución. En forma ilegal, repito, se argumentó que él no había subido a tiempo los informes. Y lo curioso del tema es que pedían que se anexe comentarios sobre las salvedades que tiene Contraloría General del Estado. Estas salvedades se las viene poniendo desde el 2015 a 2016 y el Consejo Directivo, curiosamente, ahora sí pide que se haga un análisis de esas salvedades, porque no se hizo antes. Evidentemente, el afán era destituirle al director general sin tener ni siquiera informes técnicos, jurídicos, legales, que es lo que se amerita para cuando se sube algo al Consejo Directivo. Entonces, esa situación realmente yo veía que es seguir en problemas, seguir complicándose la vida y para mí no tiene sentido luchar solo contra los miembros del Consejo y pienso que lo más prudente era salir cuidando incluso mi salud, ¿no? ¿Qué quieren estos delegados de los empleadores y los trabajadores del ingeniero César Rodríguez y el señor Luis Clavijo? Porque siempre hemos cuestionado cuándo trabajan por los afiliados, por los jubilados, y no hemos visto respuestas, no han rendido cuentas. Es decir, ¿qué quieren? A sabiendas de que en su renuncia al presidente Lasso, usted dice quedan muchas cosas por hacer, como es mejorar la capacidad operativa de los hospitales y la dotación de medicinas con nuevos procesos que alejen la corrupción de las compras. ¿Esto ha seguido allí? ¿No hay cómo eliminar a las mafias que se ha denunciado? Bueno, recordemos que el ingeniero Madera salió con esas declaraciones que usted inició esta entrevista. Yo creo que tuve la valentía de enfrentarme con ellos, pero definitivamente, con estas mafias, pero definitivamente el poder que tienen es muy, muy grande. Y si es que uno avanza 2 pasos, se retrocede 1 y esto sigue, ¿no? Pero usted tuvo procesos que hay que reconocer, en donde se ha perseguido, se sacó gente vinculada presuntamente a la corrupción,
pero ¿esto han sido hechos aislados? ¿Quién está protegiendo la mafia? Pregunto, ¿estarán protegiendo a las mafias enquistadas en el Seguro Social estos dos delegados, el señor Luis Clavijo y el señor César Rodríguez? A ver, eso es difícil de comprobar. Si yo tuviera las pruebas, no dude que las hubiera llevado a fiscalía. Lo que yo sí puedo decir es que mi accionar en estos casi 9 meses les ha molestado a ellos, porque, por ejemplo, hay un logro que es muy importante, que fue firmar un acuerdo marco para que la deuda del Estado empiece a ser registrada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un tema que sí vale puntualizar. La deuda del Estado está registrada solamente en los balances del IES, pero no está registrado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí hay cosas que realmente molestan a los vocales. Por ejemplo, el doctor Luis Clavijo. Hay que recordar que el vocal Clavijo votó en un consejo directivo anterior para que esa deuda de salud sea eliminada. Y por eso... Él votó por eso. Él votó en por representación eso, de los trabajadores. En representación de los trabajadores. Yo me pregunto, los trabajadores, ¿qué le han pedido al doctor Clavijo? ¿Cuándo ha explicado esa situación? Y por eso fue suspendido y curiosamente regresó al consejo directivo, incluso a su mismo puesto, y entiendo que sin ningún tipo de penalidad, si podríamos decir. Entonces, ese tipo de cosas, que venga un presidente delegado por el gobierno y junto con el Ejecutivo firmen un acuerdo marco para reconocer y empezar a pagar la deuda, eso parece que le molestó, por ejemplo, al doctor Clavijo, que evidentemente... ¿Que no quería que se firme un acuerdo? Bueno, Clavijo... ¿Donde el Estado ha sido moroso con el Seguro Social? Clavijo más bien lo que hizo es firmar para que la deuda no sea pagada, para que la deuda sea borrada. Eso está en los archivos de Contraloría, fue en esa época era como 2.500 millones. Entonces yo me pregunto, ¿a quién representa ese doctor Clavijo? ¿Qué dicen los afiliados, los trabajadores respecto a esto? Hay un grupo de trabajadores que yo me he reunido, por ejemplo, con el grupo del FUT, que dice que desconoce al doctor Clavijo como vocal. ¿A quién representa entonces este señor Clavijo? Eso es lo que habría que preguntar. Igual sucede con el ingeniero Rodríguez. Las cámaras, el 21 de noviembre del 2021, pusieron un pedido para que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones. Pero bueno, ellos se defienden, son expertos en este tipo de cosas, y yo no sé cómo es lo que se mantienen en el puesto, pero ahí sí me viene una inquietud que digo, ¿por qué será? Claro, ¿por qué no quieren irse del Seguro Social? ¿Por qué están ahí bien enquistados el señor Clavijo y el ingeniero Rodríguez? Esa es la pregunta que... ¿Qué estarán haciendo? ¿Usted no les ha descubierto nada? ¿Qué hacen? ¿Manejo de hospitales en Guayaquil? ¿Qué pasa? ¿No han incidido? Bueno, hay una serie de rumores, y por eso yo lo que he pedido es al presidente de la República, en mi carta de renuncia, que se haga una comisión interventora. Que se haga una comisión interventora para que analice y vea qué es lo que está pasando ahí, y que se pueda dar un nuevo rumbo al IES. Ojalá el Ejecutivo tiene que buscar una nueva persona, evidentemente, como ha dicho el ministro Jiménez, pero sobre todo lo que deben darles apoyo, ¿sí? Tienen que darle mucho apoyo para que esto no se repita. Tienen que pensar que el IES es una institución muy importante para el desarrollo del país. Mire, por ejemplo, acabo de oír la entrevista suya con el doctor González del Banco del Pacífico. Yo recibí, como presidente del BIES también, recibí el banco en el año 2020 con 1.200 millones de utilidad. En un año, en menos de un año, o para cerrar el año más bien, terminamos con 1.500 millones de utilidad. Y hoy está proyectado para cerrar el 2022 con 1.800 millones de utilidad. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajar en el directorio, enfocarnos en crear nuevos productos. Acá acabo de oír la entrevista, nosotros creamos productos un poco más baratos, por ejemplo, para los quirografarios, y hemos reducido los procesos para los hipotecarios. Los días se han reducido de tal forma que se ha aumentado
y el monto de créditos quirografarios y la rentabilidad del banco ha subido en un 50% comparando el 2022, que va a ser el proyectado 2022 frente al 2020. Entonces, mire, este tipo de cosas yo creo que son importantes porque demuestran cuál es el peso que tiene el IES y el BIES dentro de la economía ecuatoriana. Usted reivindica un tema que es fundamental, magíster Francisco Cepeda, el respaldo político del Ejecutivo, porque tiene a su representante, en este caso usted ha sido delegado del presidente Guillermo Lasso. ¿Se ha reunido, le ha explicado al presidente Lasso la problemática profunda para que primero entiendan lo que vive la seguridad social y segundo, impulsar y respaldar acciones para avanzar en este sentido? Mire, yo creo que el presidente recibió un país muy convulsionado y realmente el tiempo que le ha dedicado al IES ha sido poco. Esa es la realidad. Yo lo entiendo perfectamente porque... ¿Cuántas veces le ha explicado al presidente de esta situación? De esta situación en concreto yo le he explicado unas 4 ocasiones. Recuerde que estuvimos hablando también sobre las reformas que hay que hacer a la Ley de Seguridad Social, porque esto se vuelve insostenible, cosa que también creo yo que era una responsabilidad de los consejos directivos anteriores, hacerle entender a la ciudadanía qué pasa con la deuda, si el seguro social, si el seguro de salud es sostenible o no, si es que hay que derivar, cuánto hay que derivar, por qué hay que derivar, si el seguro de invalidez, vejez y muerte es sustentable en el tiempo y qué ajustes habría que hacer. En eso empezamos a trabajar y yo creo que también es una parte que se tiene que continuar, pero con mucha responsabilidad. Ahora, en este punto, creo que hay algo que es que el IES está pasando en chiquito, pero al gobierno le está pasando en grande. La Asamblea debería, en el caso de la seguridad social, tratar con mucha más responsabilidad todos los ajustes que hay que hacer al modelo. Políticamente es fácil decir, bueno, vamos a dar cobertura a menores de 18 años. Sí, pero ¿a quién le corresponde? Pero ¿a quién le corresponde esa cobertura? ¿No será que le corresponde al Estado a través del Ministerio de Salud Pública? Me parece que sí. Pero fue una carga en el correísmo, le endosaron al IES, atiendan sin financiamiento. Exactamente. Entonces, ¿quién debería corregir eso? Eso no puede corregir el Consejo Directivo, eso tiene que corregir la Asamblea. Pero tampoco hay voluntad política allí. Y ahí es donde yo digo, la Asamblea está preocupada desde mi punto de vista, y usted sabe, yo no soy una persona política, está preocupada de otras cosas. Pero estas cosas que son fundamentales para la seguridad social quedan de lado. El pago de la deuda o buscar mecanismos más simples para reconocer los valores que el IES atiende a grupos que no están aportando. Son temas que deberían, yo he propuesto, por ejemplo, que los valores que se tienen que pagar por salud se hagan sobre un valor per cápita, de tal forma que no sea necesario estas engorrosas auditorías, esos engorrosos procesos de verificación de los valores para ser facturados y cobrados. ¿Y por qué no ha habido posibilidad de arreglar en un problema estructural que lo entendemos, la capacidad operativa de los hospitales y la dotación de medicinas? ¿Por qué no? ¿Qué pasa al interior? ¿Qué torpedea, qué bloquea, qué impide que se pueda mejorar y que haya la provisión suficiente de medicamentos? A ver, yo creo que lo importante, desde mi punto de vista y de mi forma de ser, es decir las cosas con frontalidad y con transparencia. Hay un problema de medicinas, ¿sí? Y eso creo que no es adecuado tratar de cubrir el sol con un dedo. Para mí, en este periodo, esto se debe a 2 factores fundamentales. El primero es los procesos de contratación pública son demasiado engorrosos, demasiado trabados. Sercopa está haciendo un buen trabajo, incluyendo en el catálogo a los medicamentos, es decir, ahí sería mucho más fácil comprar. Pero cuando yo llegué había apenas 127 medicamentos y nosotros necesitamos algo así como 750 medicamentos en los hospitales de tercer nivel, llámese el Hospital Carlos Andrade Marín. Entonces, realmente lo que pasa es un tema sumamente tortuoso para poder comprar. Hay términos de referencia hechos medio a la medida,
donde hay que estar revisando o más bien, hechos a la medida para creo yo, beneficiar a ciertos prestadores, y eso complica mucho todos estos procesos. Entonces es un tema muy difícil de manejar. El otro punto que creo que es un tema técnico, con todo el tema de la pandemia, hubo una baja del stock de medicamentos. Uh-huh. Y cuando ya la gente salió de la pandemia, empezó a demandar mucho más los servicios de salud. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, y yo explicaba esto en la asamblea, que, dicho sea de paso, ellos ya tienen preparado la sentencia antes de oírle a uno, ¿no es cierto? Mire, nosotros en este año hemos incrementado 37% las cirugías. ¿Y qué es lo que pasa? Los niveles de abastecimiento de medicamentos e insumos no ha crecido de la forma que esperábamos. ¿Por qué? Porque muchos de esos medicamentos e insumos se van a las cirugías. No sé si me explico. Entonces, si es que no se hubiera crecido las cirugías, habría más abastecimiento. Pero ¿qué es importante para nosotros, o desde mi punto de vista? Que los hospitales empiecen a trabajar, porque con la pandemia no se hacía cirugías, sino se daba atención básicamente ambulatoria o atención de cuidado intensivo. Pero había una cantidad de cirugías represadas que han empezado a hacerse en este año, que han ocupado... Y eso generó escasez de insumos. Y eso ha generado un mayor consumo de medicamentos e insumos. Pero en el caso de medicamentos, déjeme contar una experiencia, señor presidente saliente del Consejo Directivo del IES. Usted decía 127 medicamentos, habría que subir a 700, pero hay algunos medicamentos quizás por falta de gestión, y eso explíquenos, falta de gestión administrativa, medicamentos tan recurrentes, la levotiroxina para el hipotiroidismo, para el hipertiroidismo. En el centro del Comité del Pueblo, del IES, el dispensario, no había hace 15 días Eutirox de 75 miligramos, la levotiroxina. No había la doxazocina de 4 miligramos, los Sartán de 500 miligramos. Es decir, también aquí no hay un problema de gestión administrativa. Sí, definitivamente. Hay un tema en el cual se tiene que acelerar los procesos, se tiene que cambiar el modelo. Se hablaba hace un momento de nuevos procesos que eliminen la corrupción en la compra de medicamentos. Lo que usted señala es real. Tenemos sitios y también son cosas que nos ha tocado corregir sobre la marcha, pero, por ejemplo, hay cierta medicación que está, entre comillas, sobrando en un hospital y está faltando en otro hospital. Entonces, el sistema de gestión que tiene que haber para abastecimiento tiene que cambiar. Y para control de stocks. O sea, usted ha visto, por ejemplo, que las farmacias... Esto no es parte del sistema que debiera tener. Muy bueno su ejemplo, Francisco, porque cuando uno va a una cadena de farmacias particulares, dice, le presenta la receta y le dice, ¿sabe qué? No tengo. Y uno le pregunta, ¿acaso no tienen algún otro local? Déjeme chequear. Cogen y dicen, sí, tengo en la de la Jipijapa, tengo en la del sur, puede traer, me entrega mañana o vaya allá. Es decir, ¿por qué no se puede implementar en el Seguro Social eso? Sí. Si sobran en un hospital y no hay en otro, y se desconoce entre el uno y el otro. Mire, pienso que uno de los graves problemas que tiene el IES es el sistema informático, y igual el BIES, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del BIES, nosotros no tenemos un core bancario, y esa es una objeción de la Superintendencia de Bancos. O sea, es imposible que un banco funcione sin un core bancario. Entonces, estamos funcionando casi con manualidad. Y de esto hay que invertir. ¿Cuántos años y no hay manera de cambiar? Exactamente, hay que invertir en tecnología, tiene que haber procesos en el que se entienda que el impacto que tiene la tecnología en la sociedad moderna. Esa es una inversión que hay que hacer y que espero que se haga en los próximos años, porque tiene que haber un manejo mucho más ágil. Por ejemplo, tiene que haber un software hospitalario, un GIS, un verdadero GIS pero integrado. Hemos hecho algunos avances, por ejemplo, en el tema de la receta electrónica y controles de para la historia clínica, pero
es un tema pendiente que en el que hay que trabajar mucho. Usted sale frustrado, a diferencia de cómo llegó con expectativas cuando lo entrevistamos inicialmente. Sale frustrado porque no se ha podido lograr. Daría la impresión desde afuera que sigue funcionando un círculo vicioso, las mafias y todo sigue casi intocado, más allá de los esfuerzos que se han hecho últimamente. Bueno, mire, yo filosóficamente pienso que toda la vida son experiencias y uno no puede frustrarse si es que algo no ha funcionado como lo que uno pensaba. Yo siempre veo el lado positivo, aunque sea en el tema negativo. Yo veo que en esta administración ha habido mucha transparencia. La gente se ha sorprendido de que yo hable con todos los grupos sociales con cifras y con las mismas cifras, de que yo enfrente los problemas de una manera directa, sin ocultar nada, de que se dé estos pasos de, por ejemplo, de hablar de la gobernabilidad del IES, que yo creo que es fundamental. Ayer estuve con un grupo de jubilados y yo les dije, miren, pero la solución no es salir a las calles a tirar piedras. Y si van a tirar piedras, por lo menos identifiquen a quién le quieren tirar la piedra. ¿Sí? Entonces, la culpa es de vayan los afiliados. Exijan a los empleadores, exijan a los dirigentes de los trabajadores que cambien a esos 2 delegados que están 12 años. Exactamente. ¿Qué han hecho? Pídanles cuentas. Exactamente. Entonces, yo pienso que por ahí es lo que la sociedad tiene que cambiar y decir, a ver, yo tengo un representante, soy empresario, tengo un representante de empleadores, ¿qué cuentas me ha dado? ¿Qué es lo que ha hecho? Mire, yo hablé con el presidente de la Cámara de Quito y no sé, puede ser que sea infidente, pero él me dijo, mira, nosotros nunca hemos recibido un informe de imagínese el señor César Rodríguez. Ingeniero Rodríguez haciendo lo que le da la gana, digamos. Prácticamente. Si no da informes, si no da cuentas, ¿qué está haciendo? Sí, o sea, él es Dios y ley, ¿no? Dios y ley, o sea, no representa a nadie. Con los sagrados recursos de los afiliados, de los jubilados. Entonces, bueno. Sin medicamentos en hospitales. Las cámaras deberían pedirle cuenta a su representante. Lo mismo los trabajadores. Los trabajadores y los jubilados a su representante. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los planes? O sea, ¿para qué tienen representantes? Entonces la culpa en este punto yo pienso que es de todos. Los afiliados hemos pensado que el IES es una vaca lechera o algunos que es un impuesto y que bueno, que ahí quede la plata. En el IES hay mucho dinero. Hay mucho dinero y se puede hacer muchas cosas, pero hay que destrabar este tema de la gobernabilidad. En su administración, como pone en su renuncia, firmó hace poco el convenio de pago, el primer tramo de los 140 millones de dólares. De esos 120 fueron entregados ya por el Ministerio de Finanzas. Exactamente, sí. El 31 de mayo el Ministerio de Finanzas hizo la transferencia al IES de 120 millones y quedarían 20 millones para hacer la transferencia en este mes de junio. ¿Y cómo está su salud? ¿Cómo sale, Magister Cepeda? Mire, increíblemente desde que entregué la renuncia yo me siento ahora mucho más tranquilo, ¿sí? Yo tengo un problema de diabetes y este tipo de problemas a uno le alteran la glucosa y uno tiene que cuidarse. Yo pienso que se ha avanzado bastante, quizá mi análisis es poco objetivo porque me estoy analizando a mí mismo, pero soy una persona muy autocrítica. Creo que en los 9 meses que he estado, los avances que se han hecho son muy importantes y por eso yo me voy satisfecho desde ese punto de vista. Me da preocupación el futuro del IES si es que no participamos todos en la solución de este problema. El Ejecutivo, los trabajadores y jubilados y los empresarios. Recordemos que es un tema tripartito, pero usted vea en 12 años quiénes han estado y va a ver que al menos han pasado 4 veces más delegados del Ejecutivo que los vocales, ¿no? No, en el caso de los empleadores estuvo el señor Felipe Peso, funciones prorrogadas, y entró su suplente, que sigue hasta hoy. Exactamente. Más de 12 años. Y mire, en la lógica que yo tengo al venir del sector privado, si usted hace una buena gestión, a usted le reeligen, pero si usted hace una mala gestión, a usted le sacan, ¿no? Resultados. Tan sencillo. Resultados, informes, balances.
Sí, exactamente. ¿Y el balance actuarial del IES con corte a qué fecha está? Está con fecha al 2020. En el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, que es el que más atención deberíamos, yo pienso que hay dos seguros que deberían ponerse mucha atención. El seguro de salud, porque es un seguro que está deficitario y por eso... ¿Y el fondo de pensiones? Y el fondo de pensiones, que eso yo les decía cuando me reuní por primera vez con los jubilados, miren, no va a haber problemas en el pago en los próximos años. En este año les decía, ¿no? En el 2021. El problema es la sostenibilidad. El problema es la sostenibilidad. El problema es qué va a pasar a partir del año 2025. Entonces, yo creo que aquí amerita un análisis mucho más técnico. La gente no se sienta a revisar esto con los cálculos actuariales y a darse cuenta de ciertas distorsiones que tiene este modelo. Por ejemplo, una de las soluciones que yo daba, y por eso dentro de este aprendizaje, bueno, yo salgo a la vida privada y no volveré al tema político por nada del mundo, el tema público, por nada del mundo. No mala experiencia, más bien yo diría una buena experiencia, porque uno debe saber, es tan importante saber lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Bueno, usted estaría empeñado en un proceso ordenado, como pone en la renuncia. Claro, o sea, para alertarle al próximo delegado del Ejecutivo, y ojalá se preocupe el Ejecutivo no solo de poner a una persona versada, sino que se preocupe del problema estructural de fondo del Seguro Social. Sí, mire, yo creo que por formación, cuando uno sale de una institución, y más de una institución tan grande, uno tiene, para mí, la obligación de entregarle a la persona entrante un informe y los principales temas que hay por hacer, o la visión de uno, sin que esto sea algo para guiarle a él, sino solamente para informar. A mí me hubiera gustado, y yo le pedí eso a Jorge Madera. Desafortunadamente, yo entiendo, a lo mejor estaba muy presionado, no nos pudimos reunir para hacer esta transición. Hubiera sido muy valioso eso, porque quizá hubiera ahorrado yo un poco de tiempo, y eso es lo que yo pretendo hacer con el nuevo presidente. Y director general, si lo cancelaron estos dos delegados, Clavijo y Rodríguez, a Nelson García, ¿quién queda? ¿Qué está? ¿También sin director general? Bueno, es otro tema bien curioso, porque ellos pusieron a la ingeniera Kenia Ramírez, que de paso era asistente de César Rodríguez, o sea, como para que todo repartiéndose el pastel descaradamente, ordenado, ¿no es cierto? Pero ¿le calificó la superintendencia o no? No está calificada. ¿Y cómo le ponen? Bueno, ahorita está acéfalo el tema, ahorita están preocupados, me imagino que estarán viendo qué hacer entre ellos para ver. Poner a sus panas, a sus amigos. Bueno, es potestad del nuevo consejo directivo determinar al nuevo director general. Esperemos que se integre rápidamente el nuevo presidente y que pueda tomar cartas en este asunto. Qué vergüenza lo que sucede en el Seguro Social ecuatoriano. Seguimos hablando de lo mismo, sin soluciones. Algo se ha avanzado. Ojalá el Ejecutivo, en lo que le corresponde, nombre bien a su delegado, y segundo, se preocupe, le dé tiempo a una situación que es perdón la redundancia, una bomba de tiempo si no se arregla el problema. Al economista Francisco Cepeda, muchas gracias. La presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, luego de sus 9 meses en el Seguro Social ecuatoriano. Muy amable, muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas de este martes en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya en Exa FM y les deseamos un feliz martes. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al micro.